Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 20 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio anterior platicamos sobre la ecualización. ¿Qué es la ecualización? ¿Cuáles son los parámetros que se van a manejar en la ecualización? Y pues los diferentes tipos de curvas. Hoy vamos a ver los filtros. Los filtros pues están muy íntimamente relacionados con los ecualizadores, porque un filtro va a hacer muchas de las funciones de un ecualizador, pero digamos que de una forma un poco más sencilla. Vamos a ver, en FL Studio tenemos varios tipos de filtro. Por ejemplo, tenemos este que dice Fruity Fast LP. Tenemos también otro que es el Fruity Loop Filter. Y tenemos el Fruity Free Filter. Es este. Muy bien, estos son tres de los ecualizadores que más se utilizan dentro de FL Studio. Muy bien, el Fruity FLP solamente tiene dos controles. ¿Qué es lo que hace? Es básicamente, si nosotros estuviéramos hablando del ecualizador, imaginemos que estamos cambiando una de las bandas a un tipo low pass, es decir, paso bajo, LP. Por eso es que se llama Fruity LP, es decir, low pass. Y es muy sencillo porque lo que va a hacer es tener los controles de resonancia y de corte. Así se le llama. Recordemos, cuando estamos viendo las formas de onda, que cuando son filtros, pasos, ya sea paso alto o paso bajo, cortan absolutamente las frecuencias que hay en el caso de este filtro por arriba, o si estamos hablando de un filtro paso alto, corta las frecuencias que hay por abajo. Vamos a cambiar, por ejemplo, este tipo high pass, así. Ok, entonces este pues es básicamente el filtro paso bajo, es decir, tenemos una forma de onda como esta, y al moverlo aquí donde dice corte es como si estuviéramos moviendo esta de la frecuencia, y la resonancia es como si estuviéramos moviendo esta. Y de hecho va a sonar muy parecido. Vamos a ver. Tengo este sonido. Es un clap. Está la resonancia. Voy a desactivar los otros filtros. Solamente me voy a quedar con el LP. Voy a tenerlo aquí por un lado y voy a poner también el Parametric EQ en modo default, nada más para que se pueda visualizar qué es lo que está pasando con las frecuencias. Vimos, están desapareciendo las de arriba y nos quedamos con esto. Si subimos la resonancia, aquí podemos ver que se incrementa la actividad, el volumen. Y conforme lo voy bajando, hasta que pues básicamente ya no deja pasar nada. Este plugin pues está aquí porque el filtro paso bajo es uno de los que más se utilizan dentro de FL Studio. Después tenemos este otro filtro, es el Loop Filter. Este es bastante complicado como para explicarlo en un solo video, porque los filtros normalmente tienen este tipo de control, es decir, el tipo de filtro, la frecuencia, la resonancia, y algunos tienen esta que es la ganancia. Es decir, es como si solamente estuviéramos hablando de un ecualizador paramétrico, pero de una sola banda. Ahora, el low filter pues tiene diferentes bancos y cada uno tiene muchísimos controles. Así que este me lo voy a brincar por ahora. De hecho, les voy a dejar en la descripción del video un link para que vean el video específico del Fruity Loop Filter,
para que vean absolutamente todos sus controles, pero en este video no lo vamos a tratar para no meternos en todos esos detalles. Pero sí vamos a ver el Free Filter, que este es también el más común que se utiliza. Muy bien. Es esta pequeña ventanita con 4 perillas y aquí podemos seleccionar el tipo. Como comparamos con el Parametric EQ, aquí tenemos los dos, al seleccionar el tipo podemos ver paso bajo, paso banda, paso alto, notch, low shelf, picking y high shelf. El notch es otro nombre para el que dentro del filtro conocimos como el tipo band stop. Muy bien, vamos a ver entonces filtro por filtro. Vamos a seleccionar primero el filtro paso bajo y vamos a ver qué es lo que hace. Me equivoqué. Muy bien, ahí está. Está el filtro paso bajo y vamos dejando pasar las frecuencias por debajo del punto de que yo le estoy seleccionando acá. Y aquí puedo seleccionar la resonancia. Ahora tengan en cuenta que este filtro tiene un máximo de 16 kHz. Y aquí lo podemos ver. Por encima de esto ya no está dejando pasar nada, a pesar de que aquí ya le movimos todo a la derecha. Así que si el sonido original tenía algo por encima de esas frecuencias, no las está dejando pasar. Vamos a seleccionar ahora el que sigue, es el bandpass. Ya habíamos visto que es el equivalente aquí a borrar todas las demás frecuencias y quedarnos solamente así con pues una sola frecuencia que estamos nosotros seleccionando. Vamos a ver. Ahora, esta perilla no va a hacer nada con los filtros que no están metiendo ganancias. Solamente va a funcionar con el low shelf y el high shelf. Y con el picking. También tiene un máximo de 16. Y con este es el ancho del filtro. Muy bien, vamos a ver el siguiente tipo, el high pass. Por ejemplo, le estoy diciendo que de 5000 Hz hacia abajo no lo va a dejar pasar, y de 5000 hacia arriba sí lo deja pasar. Es paso alto. Ahí es el máximo. Ok, el siguiente tipo de filtro es el notch. Recordemos, este no tiene ningún efecto. Y aquí estamos viendo que esta frecuencia la está anulando. 3000, dice 3467. Y si nos ponemos por acá, podemos ver en el monitor que efectivamente estamos en esa frecuencia. Y yo lo puedo mover. Por ejemplo, digamos que quiero quitar por acá. Es alrededor de 167. Ahí está. Es el filtro de banda rechazada. Ahora sí, el low shelf. Aquí sí tiene efecto esta perilla. Por ejemplo, vamos a decirle que de 1000 Hz, en la frecuencia de 1000 Hz, quiero, por ejemplo, aumentar 18 decibeles o disminuir 18 decibeles. Por ejemplo, ahí le estoy quitando, pero si se dan cuenta, no desaparece por completo. A diferencia de low pass.
Perdón, en este caso sería high pass el equivalente. O podemos subirlo. Muy bien. Y peaking, que bueno, es básicamente esto mismo. Aquí también tiene efecto de ganancia. Por ejemplo, digamos que vamos a subirle. O lo podemos reducir. Y por último, el high shelf. Es decir, por ejemplo, a partir de 1000 Hz voy a reducir 18 decibeles. Sería muy parecido al paso bajo. Si vemos, los 1000 Hz son aproximadamente aquí. Pero todavía vemos actividad de frecuencias más arriba. Si fuera un paso alto, perdón, un paso bajo, los quita por completo. Muy bien. O podemos hacer al revés. A partir de 1000 Hz quiero que aumente. Y ahí está. Pues bueno, esos son los controles básicos de cualquier filtro. Van a poder seleccionar un tipo, una frecuencia, una resonancia. Y dependiendo del tipo, puede o no tener que ver esta perilla que es la ganancia. ¿Cuándo se utiliza un ecualizador? ¿Cuándo se utiliza un filtro? La diferencia entre estos dos, que bueno, ya vieron, los controles son iguales, se comportan igual, pero normalmente los ecualizadores son estáticos. Es decir, por ejemplo, yo para este sonido en concreto quiero quedarme con algo así. Porque esas son las frecuencias que me interesan y las demás no me interesan. Y bueno, va a estar estático. En cambio, el filtro puede tener movimiento. Y el movimiento, pues ustedes lo van a poder controlar con las automatizaciones. Por ejemplo, dar clic derecho aquí en el corte del filtro. Ya vimos cómo crear un clip de automatización. Y cuando ustedes lo vean aquí en el playlist, pueden pues dibujarlo para ir incorporando poco a poco algún sonido, por ejemplo, o también al revés, para irlo quitando poco a poco. Así que si le doy play, estamos viendo cómo va entrando poco a poco un sonido. Si activo los demás sonidos para tener el contexto, vamos a ver. Y pues este es un ejemplo de cómo se puede utilizar un filtro. Así que esas son como que las dos diferencias. Tienen los mismos controles, los mismos parámetros, se controlan igual, pero los ecualizadores son para, digamos, maquillar el sonido, moldear el sonido como yo quiero. Y los filtros son para tener un poco más de movimiento, para ayudarnos en tener, por ejemplo, que en cierto momento haya un pico, o en que en cierto momento voy a ir sacando una frecuencia, no sé. Entonces los filtros pues pueden moverse, pueden ser más dinámicos, y los ecualizadores normalmente solamente se hacen los ajustes y ya no se vuelven a tocar. Así que pues bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido pues qué son los filtros, cómo se pueden utilizar y a manejarlos. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario, compartirlo, darle un like. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Activar las notificaciones para no perderse los siguientes episodios. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.